Es 17 de mayo del 2023, día histórico para el Ecuador, para el país. La asamblea ha sido disuelta por el presidente de la República. Vamos a conversar de este tema a continuación con un buen amigo de FM Mundo, Pedro Donoso, reconocido analista político. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Hola, Cristian, qué gusto, gracias por la invitación. A usted, gracias por estar con nosotros, Pedro. ¿Hizo lo correcto el presidente Lasso, sí o no? No, es muy complejo contestar esa pregunta. Digamos, claro, porque la pregunta es, ¿hizo lo correcto según quién, digamos, no? O sea, el problema del Ecuador ahorita es que está tribulizado. La tribulización es un término que lo acuñó un profesor universitario argentino que tiene que ver con cada tribu defiende su parcela de interés. Entonces, depende para quién, finalmente, ¿no? Sin embargo, yo creo que todo el mundo se ha escandalizado con la muerte cruzada. Yo tengo otra hipótesis, que sigue siendo una hipótesis, ¿no es cierto? Que la muerte cruzada a la larga, primero es una válvula de escape institucional y constitucional, por lo tanto, no hace que sean las calles finalmente las que terminen hablando. Es decir, finalmente, que por ese lado es mejor, Pedro, por ese lado es mejor, porque imagínese la convulsión que causaría ahora nuevas protestas, desmanes, paralizaciones largas, como las que ya hemos tenido y que nos han costado muy caro. Exactamente, y a la larga la muerte cruzada lo que convoca finalmente es un nuevo proceso electoral, y ese proceso electoral se vuelve una válvula de escape para que las tensiones sociales de movimientos sociales, de partidos políticos interesados en cooptar el poder, que eso es lo correcto, que eso es lo que se hace, ¿no es cierto?, estén más preocupados de la campaña electoral que en calentar las calles. Entonces, finalmente creo que es una herramienta, a la larga es una válvula de escape que podría sustituir, ¿no es cierto?, la violencia en las calles. No descarto que en la semana finalmente haya movilizaciones, etcétera, pero como hipótesis yo diría que el escenario más probable es que finalmente los movimientos sociales y políticos estén más preocupados en el proceso eleccionario, algo similar a lo que sucedió en diciembre y enero. La CONAIE había anunciado movilizaciones, pero la suspendió por la campaña electoral. No sé si usted se acuerda, digamos, sí. ¿No? Y se estaba haciendo recorridos electorales. Entonces, creo que es una válvula de escape interesante. Ahora también me llama mucho la atención algo que lo ponía en un hilo de Twitter, ¿no? Que es, si Lasso iba a convocar la muerte cruzada, ¿por qué no lo hizo el día sábado? Para, por ejemplo, evitar la posesión del Consejo de Participación Ciudadana, que ahorita me parece que es el reducto más importante de la oposición hacia el gobierno de Lasso, una vez que no hay Asamblea Nacional. Pero totalmente, mire cómo está conformado el CPCCS. Dejaron pasar eso. O sea, no entiendo. Si iba a decretar la muerte cruzada, tenía que haberlo hecho a tiempo y antes de que ya sea designado y estén en funciones del CPCSS. ¡Qué bárbaro, Pedro! Sí, no entiendo yo tampoco finalmente. Seguramente tendrá un mejor plan que yo no lo estoy viendo, pero a la larga, digamos, ese es el resultado. Y creo que finalmente ahorita lo interesante que se viene sí es el proceso eleccionario, un proceso eleccionario además en un momento muy complejo, ¿no? Yo siempre repito esto, en un momento de un estado de ánimo profundo. La última encuesta de perfiles de opinión nos dice 9 de cada 10 ecuatorianos pesimistas del presente y 6 de cada 10 pesimistas del futuro político del Ecuador. Se cree que finalmente el futuro político va a empeorar. Hay que ver nuevas mediciones de acuerdo finalmente a este nuevo hecho político, pero de una u otra manera creo que está decretada la muerte cruzada, creo que es una válvula de escape y hay que ver cuáles son los futuros escenarios. Pedro, tenía otra opción el presidente porque como estaban las cosas y con su participación, sus declaraciones ayer durante 45 minutos en la Asamblea Nacional, como que se mostró más conciliatorio con la Asamblea y aparentemente incluso habrían conseguido que quienes iban a votar, algunos de los que iban a votar por su destitución, no lo hagan, revertir esos votos que habrían estado en su contra y podía haber salido bien librado, quién sabe, el día sábado en el juicio político. Estratégicamente, un juicio político no se pierde en la comparecencia o se gana en la comparecencia. Es decir, se gana meses antes, semanas antes. Un juicio político finalmente es la consecuencia, y esto también es una pregunta, ¿no? Es la consecuencia finalmente de un mal gobierno. La pregunta es si Lasso hubiese tenido un buen gobierno, ¿estaría en un juicio político por más oposición que tenga? Yo creería que no. Porque finalmente no es estratégico darte contra un gobierno fuerte, contra un gobierno popular. La gran pregunta es, ¿el juicio político fue causa o consecuencia del mal gobierno de Lasso, ¿no? Yo creo que perdón que le interrumpa, que ha sido muy mal gobierno, ¿no? Hay que reconocerlo, aunque a algunos les duela, pero ha sido un muy mal gobierno, no lo pudo hacer bien. Hay que ser claros en eso.
Pero volvamos, digamos, a las cifras para que esto no parezca una opinión, ¿no es cierto? En el 2022, yo lo he repetido incluso en su mismo programa, el Observatorio de Gasto Público decía que el Ejecutivo tenía menos del 40% de ejecución presupuestaria. Es decir, esa es una cifra objetiva para valorar un gobierno, más allá de que nos parezca bien o mal, digamos, ¿cierto? Es decir, un gobierno que tiene además unos indicadores sociales a reventar, que la violencia finalmente es campante. En el Ecuador matan a una persona cada hora y media y una persona muere cada 4 horas por siniestros de tránsito. Es decir, los indicadores sociales están, ¿no es cierto? Yo creo que con esto, con la muerte cruzada, el gobierno entendió que es un gobierno de transición, es decir, que no le dio finalmente para terminar su mandato y que utiliza la muerte cruzada como una válvula de escape para ver qué es lo que puede suceder. Vergonzoso, ¿no? Vergonzoso, creería que sí. Ahora, estaba revisando una información que me mandan en este momento, elaborada por la empresa Dynamic, que me parece interesante, aunque claro, ha sido hecho rápidamente. Dice: el presidente de la República firma decreto de muerte cruzada, y más o menos cómo ha reaccionado la gente. Simpatía, 72,15%, bastante alto. Rechazo, cuestionan la decisión, el 18,66%. Indiferencia, el 9,19%. También hemos tenido la oportunidad de leer muchísimos mensajes que nos han enviado esta mañana a través de nuestro WhatsApp de FM Mundo, y la gran mayoría de la gente celebra la decisión de la muerte cruzada del presidente Lasso, Pedro. Hay que ver finalmente los estudios, digamos, yo soy un poco reacio a estudios que no son, digamos, al apuro. En territorio, no, quizás no al apuro, yo soy un poco reacio a los estudios, por ejemplo, de opinión pública en redes, digamos, ¿no? Yo tengo otra metodología, pero por ejemplo, si volvemos a la encuesta de perfiles de opinión del 29 de abril al 1 de mayo, 40,67% estaban de acuerdo con la destitución, 31,48% llamaban a la muerte cruzada y solo un 12,88% querían que el presidente siga gobernando, ¿no? Evidentemente hay que tener una nueva medición, pero claro, más allá de lo popular o impopular, finalmente, porque querramos o no, esto no permea tanto a la gente de la calle, a la gente que quiere finalmente trabajar y alimentarse y punto, ¿no es cierto? Creo que hay que ver cuál va a ser el manejo posterior. Un hecho político siempre se lo tiene que analizar en el antes, en el durante y el después. Así es. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con la muerte cruzada, Pedro? Yo soy también muy reacio a hacer lecturas, digamos así, me cuesta mucho finalmente, porque es difícil como determinar, ¿no es cierto? Porque además todo va a cambiar. El Ecuador es un constante examen de derecho constitucional, es decir, tenemos que estar como pensando, regresando a ver la Constitución, es muy difícil, ¿no? Los que puedan de una u otra manera cooptar el mensaje de autoganancia con este proceso, ¿no? Usted, por ejemplo, escucha el discurso que dio la ex asambleísta Marcela Holguín, ¿no es cierto? Se decía, este es un triunfo de la Revolución Ciudadana, es decir, es digamos como decía Bruno Latour, ¿no es cierto? Los hechos no se defienden solos, hay que salir a defenderlos y depende de cada uno de los grupos finalmente de quien se puedan atribuir. Creo que es una válvula de escape importante, creo que aliviana las tensiones y creo que pone en otro marco, ¿no es cierto?, las disputas. Por lo tanto, sí podría decir que por lo menos la paz finalmente gana si es que no se moviliza y no hay movilizaciones sociales. Ahora, recordemos lo que pasó en las elecciones seccionales hace pocos meses, y hay que reconocer el triunfo del correísmo, incluso con las alcaldías principales de las ciudades de Quito y Guayaquil y sus prefecturas también. Si tenemos elecciones en 3 meses, ¿no se repetirá lo mismo y tendrá una ventaja importante el correísmo en estas elecciones, además bastante apresuradas, Pedro? A ver, es altamente probable, ¿no es cierto? Tanto el correísmo como Pachacuti fueron los grandes ganadores de las seccionales, no hay que desconocer, porque el análisis de una elección seccional no se hace cuantitativamente, se hace cualitativamente. Es decir, si tú ganas 70, digamos, alcaldías, no equivalen finalmente a ganar la alcaldía de Quito, por ejemplo, ¿no? Porque en el proceso electoral, ¿no es cierto?, la pirámide de los electores se concentra en el Ecuador en 7 provincias. Las 7 provincias son finalmente las que mayores electores tienen. Podría ser altamente probable aquello, ¿no es cierto?, podría ser finalmente que, digamos, la estructura, la ganancia electoral, el tener afincados, por ejemplo, ahorita alcaldías y prefecturas sea importante para hacer la campaña, etcétera. Es uno de los movimientos del correísmo más estructurados, ¿no es cierto? Ahí lo que me llamaría la atención es la disputa que se va a dar, como todo movimiento de disputas internas, de quién sería el candidato. Ese sería como la gran discusión, ¿no es cierto? Lo que sí yo no descartaría es que tenga una importante representación en la Asamblea Nacional, y yo tampoco descartaría que Pachacuti, digamos, si es que logra limar sus asperezas,
pueda tener una representación quizás no igual a la de ahora, pero importante, ¿no? Entonces yo regresaría a ver a esos dos movimientos. ¿Qué candidatos presidenciales cree que tendríamos más o menos en la mira para estas elecciones, que yo sacaba cálculos, posiblemente sean el último domingo del mes de agosto, es decir, ya mismo? De acuerdo, porque finalmente en 45 días, han dicho los expertos constitucionalistas, que yo no lo soy, dicen que finalmente se podría dar el proceso eleccionario en 45 días, ¿no? Hay que recordar una cosa también, Cristian, que no es que se elige un presidente para 4 años, ¿no? Se elige un presidente para terminar el periodo. Claro, solamente hasta mayo 2025. Exactamente. Entonces también hay que analizar qué actores políticos van a querer finalmente ser presidentes, digamos, transitorios y temporales finalmente, ¿no? Que quizás esto te pueda catapultar a 4 años más, puede ser, ¿no? Entonces, digamos, a mí se me dificulta como identificar actores con claridad, ¿no? Yo no sé cuál sea la apuesta, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana. Quizás repitan con Arauz cuando ya tienen un camino recorrido, quizás eso sea lo estratégico para ellos, ¿verdad? Creo que Yacu Pérez seguramente se enlistará. Es decir, vamos a ver cosas bastante graciosas y lamentablemente otra vez caemos en esta demagogia antipolítica, ¿no? En donde no importa el partido, hay candidatos y caudillos que dicen voy por cualquier partido finalmente y aquí me subo, ¿no? Y ese es el gran mal del Ecuador, independientemente de cualquier otra cosa. Le vi esta mañana a propósito en una entrevista televisiva a Fernando Villavicencio, no podía más de la felicidad, ya prácticamente lanzándose a la candidatura a la presidencia, y así habrán muchos casos, Pedro. ¿Qué es lo lamentable, ¿no es cierto? Porque otra vez somos un país de partidos sin candidatos, de candidatos sin partido, de partidos y candidatos sin ideología. Es decir, finalmente lo que venga y a la larga los partidos políticos se convierten en taxis que uno coge en la calle, ¿no? Y eso es vergonzoso y eso daña a la democracia. Ese es el verdadero problema del Ecuador. ¿Qué podemos esperar según usted en los próximos días y su análisis, Pedro? Bueno, ahorita se vendrá una cascada de acciones de protección, ¿no es cierto? Y creo que ahí la justicia y el órgano jurisdiccional tendrá que resolverlos. Si es que no lo resuelves, entrará en firme, digamos, la muerte cruzada. En 7 días el CNE convocará las elecciones. Por lo tanto, el Consejo de Participación Ciudadana ya no puede ejecutar la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, que lo tenía que hacer. Y finalmente iniciaremos un proceso electoral de campaña, más o menos para tener la primera vuelta y las elecciones legislativas en más o menos 45 días. Otra vez se viene una gran discusión porque finalmente no está contemplada una segunda vuelta en el ordenamiento jurídico en este ámbito. Ahí los expertos me corregirán porque ese no es mi experticia, pero claro, se viene una gran discusión finalmente de cómo ejecutar la muerte cruzada, porque recordemos que es la primera vez que el Ecuador se enfrenta a esto. Usted habla de 45 días para las elecciones, pero supuestamente, y escuché a Enrique Pita del CNE también en declaraciones esta mañana, se habla de hasta 90 días. Hasta 90 días finalmente para seguramente terminar el proceso electoral. Pero también está en discusiones, es decir, como no nos hemos enfrentado a esto, vamos a ver qué es lo que puede hacer. Y como le digo, Ecuador es un constante examen de derecho constitucional. Nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a Pedro Donoso, analista político, por haber estado con nosotros esta mañana. Hasta la próxima, Pedro. Buenos días. Encantado, Cristian, para servirles.